Sus estadísticas en Copa Oro, tomando en cuenta la edición del 2023 y esta del 2025. Números realmente buenos. Tena se convierte con estos números, se convierte en el técnico más exitoso dirigiendo a Guatemala en Copa Oro. A ver, juegos 7 en total. ¿Cuántos tuvo la vez anterior? 4. 4. Y 3 ahora, 7. Triunfos 4. Empates 1, derrotas 2. La única derrota de la edición anterior fue ante Jamaica, recordarán ustedes. 1-0, sí. Y la única derrota en esta fase de grupos fue ante Panamá. Así que 2 derrotas. Goles a favor 8 y goles en contra 6. Los números del profesor Luis Fernando Tena en Copa Oro. Es hoy por hoy el técnico de selección nacional más exitoso en la historia de la Copa Oro. Además, el único técnico que ha podido llevar en 2 ediciones continuas de la Copa Oro a Guatemala a clasificarse a los cuartos de final. Ya con eso le digo mucho de lo bueno que ha hecho Tena en Copa Oro, que pareciera es su torneo. A ver, ¿cómo quedan los numeritos entre Guatemala y Guadalupe en Copa Oro? A lo mejor recordarán que el primer enfrentamiento fue amargo, porque eliminó a Guatemala en aquel playoff para ir a Copa Oro en la era del profesor Amarini Villatoro. Juegos 3. Triunfos de Guatemala 2. ¿Por qué hay empate? Porque en aquella oportunidad empataron en el tiempo reglamentario y perdieron en tiros penales. Así que oficialmente fue empate, pero en tiros penales logró la clasificación Guadalupe. Triunfos de Guadalupe 0. Goles a favor de Guatemala 7 y goles en contra 5. Los números de Guatemala ante Guadalupe en enfrentamientos de Copa Oro. Ese playoff es parte de Copa Oro porque era la ronda preliminar, así que lo podemos tomar en cuenta en ese sentido. Ya le decía lo de Tena, el éxito de llevar a Guatemala a cuartos de final de manera continua en 2 ediciones de Copa Oro. Pero ¿quiénes fueron los otros que clasificaron a cuartos de final? Y los vemos precisamente en pantalla. El primero en clasificar a cuartos de final, debo de explicar algo muy bien, porque aquí a lo mejor me dicen, ¿y Juan Ramón Verón? Atención, solo denme un segundo y lo explico. Ahí está Hernán El Bolillo Gómez. En el 2007 fue el primero en clasificar a Guatemala a cuartos de final en lo que se refiere a Copa Oro, formato que se utilizó a partir de 1991. Antes los Norseca no los tomé en cuenta, es a partir de Copa Oro. Él fue el primero en el 2007. Luego en el 2011, Everugo Almeida y el profesor Luis Fernando Tena, 2023 y ahora en el 2025. ¿Qué pasa con Verón? Verón no jugó cuartos de final. Verón, después de clasificarse segundo en su grupo, fue directamente a semifinales porque eran menos participantes en aquella edición de la Copa Oro. Es por ello que fue a semis y luego se quedó con el cuarto lugar cuando pierde las semifinales con México, juega por el tercer lugar y pierde por el tercer lugar ante los Estados Unidos y por ello queda en la cuarta posición. Ahora bien, si les parece, porque hay que responder a la pregunta, la vemos cuando ya nuestros compañeros estarán en el análisis de jugador por jugador del 11 que hoy utilizó Luis Fernando Tena. La pregunta era, ¿cuál fue el primer rival de Guatemala en cuartos de final de Copa Oro? Bueno, la respuesta de alguna manera va involucrado con Hernán El Bolillo Gómez, porque él jugó la primera fase de cuartos de final. Pero ¿quién era el rival? Opción A, México, opción B, Canadá y opción C, Honduras. La respuesta correcta, opción. La ponemos en pantalla, a ver, es que la están poniendo así para que usted todavía tenga ya para responder, tenga tiempo. ¡Canadá! Y eso fue en el 2007 y Canadá nos supera en la fase de los cuartos de final. ¿Cómo son las cosas? Porque en teoría sería Canadá el rival de Guatemala en la siguiente ronda. Y Oscar Castellanos, Raúl, ¿cómo quedó después del juego de hoy en redes sociales? Filtraron esta fotografía.